Salmo 110. Jehová da dominio al rey. Salmo de David. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová, y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra. Quebrantará a los reyes en el día de su ira. Juzgará entre las naciones. Las llenará de cadáveres. Quebrantará las cabezas en muchas tierras. Del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Este Salmo 110 contiene una de las más exaltadas porciones proféticas de las Escrituras que presentan a Jesucristo a la vez como Rey Santo y como regio sumo sacerdote. Algo que ningún monarca humano de Israel jamás experimentó: ser sacerdote y rey al mismo tiempo. Junto con el Salmo 118, es con mucho el salmo más citado en el Nuevo Testamento, al menos unas 27 veces. Este es un salmo mesiánico que con toda claridad profetiza acerca de Jesucristo. Jesús aplicó en sí mismo el versículo 1 al afirmar su deidad. El versículo 1 dice así: Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David revela proféticamente las palabras de Yahvé al Mesías, quien es el Señor de David. Y esto es claro, no solo por el contexto, sino especialmente por cómo se cita este versículo en el Nuevo Testamento. La humanidad de Jesucristo descendía de David, lo que está requerido por la promesa davídica de 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 12, que dice: Y cuando tus días se hayan cumplido y duermas con tus padres, yo levantaré a un descendiente tuyo después de ti, quien procederá de tus entrañas, y estableceré su reino. Jesús declaró su deidad en los evangelios, haciendo alusión a este versículo, argumentando que solo Dios podría haber sido Señor para el rey David. El que Jesucristo se encuentre sentado a la derecha del Padre después de su ascensión, significa que está sentado en el puesto de honor en el salón celestial del trono. El hecho de poner a los enemigos por estrado de los pies de Cristo Jesús es una antigua imagen en el cercano oriente que indica una victoria absoluta, comunicando la idea de que el enemigo está bajo los pies de la persona victoriosa. Los príncipes, como podemos leer en Josué 10:24, solían pisar el cuello de sus enemigos conquistados. Esta expresión hace referencia a la total derrota y sometimiento de los enemigos. Esto nos ilustra cómo Jesús está sentado en el lugar más alto de honor en el trono celestial y cómo debajo de sus pies está todo, incluyendo los principados demoníacos, los espíritus gobernadores, los espíritus inmundos, la naturaleza y absolutamente todo. Y esto no quiere decir para nada que Jesucristo no sea Dios, como algunos creen, porque Jesús es Dios
Y no se trata de que creamos en varios dioses, para nada. Nuestro Dios es uno, pero es un uno plural. Algo similar nos ilustra Mateo 19:6 al decir sobre el hombre y la mujer al unirse en matrimonio. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Elohim, que es una forma de mencionar a Dios, es una palabra plural y hace referencia a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y los tres juntos son Yahvé, son uno. Esto es un misterio en el cual no debes obsesionarte. Debemos ser humildes y reconocer que nuestra inteligencia es bastante limitada ante un Dios que no tiene principio ni fin. Un Dios eterno ante nuestra mente finita. De modo que entendemos ahora que al hablar de Yahweh o Jehová en el Antiguo Testamento, estamos hablando también del mismo Jesús. El versículo 2 dice así: Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Este versículo nos reitera que el Mesías saldría de Israel, pues Sión es Israel. Mas no se limitaría a Israel, sino que se extendería al mundo entero, dominando a todos los reyes y naciones de la tierra, teniendo dominio sobre todos sus enemigos. La vara representa poder y autoridad, así como es un instrumento de castigo. Esta es la vara de hierro mediante la cual el gran rey Jesucristo regirá la tierra, como se menciona en Apocalipsis 2:26, Apocalipsis 19 y Salmos 2:9. Algunos comentaristas piensan que la vara de tu poder representa el Evangelio, el cual es el mismo Jesucristo, quien nos compró a precio de sangre y cuya palabra es más afilada que cualquier espada de dos filos, y es poder de Dios para salvación a todos los que creen en Él. El versículo 4 dice así: Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El que Jehová haya jurado y que enfatice que no se arrepentirá, pone la declaración siguiente en el contexto más solemne y fuerte posible, pues Jehová mismo hizo un juramento que nunca sería anulado. Por así decirlo, da su propio nombre como garantía de cumplimiento de la palabra, enfatizando que este decreto es irrevocable y omnipotente. El Altísimo prometió que el Mesías tendría un sacerdocio eterno y que sería según el modelo de Melquisedec, a quien se menciona en solo un relato en el Antiguo Testamento, específicamente en Génesis capítulo 14, versículos 17 al 24. En este relato encontramos que después de que Abraham derrotó a la confederación de reyes que se llevó cautivo a su sobrino Lot, Abraham se reunió con un sacerdote misterioso llamado Melquisedec, cuyos orígenes son desconocidos, pues no se menciona en la Biblia ningún padre o madre y aparece sin genealogía. Melqui significa rey y Sedec significa justicia, por lo que Melquisedec significa rey de justicia. Y como era rey de la ciudad de Salem, nombre antiguo de la ciudad de Jerusalén, y que viene del hebreo Shalom, que significa paz, convierte a Melquisedec no solo en el rey de justicia, sino también en el rey de paz. Y sabemos que el rey de justicia y el rey de paz es Jesucristo. De modo que Melquisedec no era simplemente otro adorador del Dios verdadero. Él tenía el título honorable de sacerdote del Dios Altísimo,
como lo menciona directamente Génesis 14:18. Entonces, Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo diciendo: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Al bendecir Melquisedec a Abraham, demostró su grandeza sobre el patriarca y todo su linaje, incluidos los sacerdotes levitas. El hecho de que Abraham le diera el diezmo del botín a Melquisedec es otra muestra de que Melquisedec tenía mayor rango que Abraham. Algunos comentaristas bíblicos afirman que este Melquisedec era el mismo Jesús, es decir, una cristofanía. El hecho de que Melquisedec sacara pan y vino es una prefiguración del sacrificio de Cristo, una prefiguración de cómo sería el nuevo pacto, a través de la sangre del Mesías y su sacrificio en la cruz. Melquisedec sacó pan y vino, de modo muy similar al pan y el vino que compartió Jesús con sus discípulos cuando les explicó que el pan representaba su carne y el vino su sangre, con la cual sería sellado el nuevo pacto. De modo que el versículo 4 de este Salmo 110 nos muestra la eternidad del sacerdocio de Jesucristo, según el orden de Melquisedec, pues el hecho de no tener genealogía representa la eternidad, así como un sacerdocio universal. Mientras el sacerdocio levita duraba 25 años, pues empezaban a ser sacerdotes a los 25 años y terminaban su ministerio a los 50, el sacerdocio de Melquisedec era para siempre. Al mencionarse, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, Dios revela que hay otro orden de sacerdocio, además del orden sacerdotal de Aarón, el cual es levita. Todos los sacerdotes israelitas eran descendientes de Aarón y servían en el tabernáculo, que más tarde sería el templo, ofreciendo sacrificios y llevando a cabo ceremonias de acuerdo con la ley de Dios. Aquí lo que vemos es que Dios estableció otro orden sacerdotal, un sacerdocio eterno aplicado en Jesucristo, y se toma del modelo de Melquisedec. A su vez, este sacerdocio proveniente del rey davídico provenía de la tribu de Judá. Mientras el sacerdocio levita estaba basado en el sacrificio de animales, este sacerdocio proveniente de la tribu de Judá no ofrecería sacrificio de animales. Con la muerte de Jesucristo, los sacrificios se cumplieron completamente y para siempre. Ya no son necesarios los ritos del templo. Es preciso observar que Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo, bendijo a Abraham, antepasado de Israel, y le recibió el diezmo a este gran patriarca. Este es el modelo ideal de este nuevo sacerdocio a partir de Cristo. Digamos que Dios nos bendice y nosotros, por fe, le devolvemos parte de lo que Él nos ha dado, como muestra de fe y agradecimiento, demostrando con nuestra ofrenda que nuestro amor no está en las cosas materiales, sino en Dios. Lamentablemente, hay personas que creen que dar dinero a la iglesia es innecesario, bajo el autoengaño de que Dios no necesita dinero. No, Dios no necesita dinero, porque Él es el dueño del dinero y de absolutamente todo. Lo que Dios prueba con nuestras ofrendas o diezmos es nuestra lealtad, nuestra obediencia y sacar a la luz lo que tenemos en el corazón. Porque como dice la palabra en Mateo 6:21, donde está tu tesoro, allí está también tu corazón.
Hebreos 7:17 utiliza este mismo versículo 4 del Salmo 110 para enfatizar el sacerdocio de Jesucristo. Y dice: pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Solamente Jesucristo es eternamente Rey y sacerdote. El versículo 5 dice así: el Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira. Este versículo y los siguientes describen a Jesucristo con toda la autoridad y poder para derrotar y juzgar a todos los que se oponen al reino de Dios y su justicia. Así está escrito en Apocalipsis 19. La idea de quebrantar a los reyes denota una victoria total y confusión absoluta por parte del enemigo, dejándole caído, sin posibilidad de levantarse jamás. Acompáñame a hacer esta oración. Bendito Dios y Padre eterno, te doy gracias por esta porción de tu palabra que me ayuda a conocerte mejor y a profundizar más en la acción de Jesucristo. Te pido que me ayudes a honrarte con mi vida, a dejar las viejas costumbres que antes yo creía que estaban bien, y que por medio de tu palabra voy conociendo que están mal, porque quiero seguir tu camino fielmente y darte honor y gloria con mi vida. Bendito y alabado seas en todo momento. Amén y amén. Mi querido hermano, que Dios te bendiga. Si esta meditación ha sido de bendición para tu vida, te invito a compartirla para que llegue a más personas. Esta fue la reflexión del Salmo 110. Tu hermana en Cristo, Alondra Aguilar. Hasta el próximo episodio.